Tomen asiento, mis amados. Qué bonito estar en la presencia del Señor y poder tener ese encuentro tan especial que solamente lo podemos tener con Él. Podremos amar a muchas personas, pero al que más tenemos que amar es al Señor. Siempre tenemos tiempo para todo el mundo, ¿cierto? Para la familia, para los amigos. Y de hecho la palabra lo dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para casarse, hay tiempo para gozarse con la familia, hay tiempo para reír, para llorar. Pero el tiempo más valioso es estar en la presencia del Dios Altísimo. Qué lástima que ya la alabanza se terminó, ¿cierto? No sé cómo se sienten ustedes en esta mañana. Yo hubiese querido cantar mucho rato más. Mucho rato más. En esta mañana tengo un tema que el Señor me entregó y la vamos a hacer un poco más corto en honor al bautismo que vamos a tener hoy de nuestro hermano Alfonso y luego tomar la cena del Señor también. Pero tampoco quiero apurarme, ¿cierto? Porque supongo que ustedes han venido a escuchar también la palabra del Señor y el almuerzo puede esperar, ¿cierto? Gloria al Señor. Ustedes saben, como cada cristiano, que nosotros estamos en una guerra, quizás no física como en otros lugares del mundo, pero sin embargo nosotros nos encontramos en una guerra invisible y la Biblia lo revela en muchísimos pasajes y me gustaría ver con ustedes solamente un par para que estemos conscientes de la guerra en la cual nosotros nos encontramos. En 1 de Juan, capítulo 5, en el verso 19, la Biblia dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces ya vemos aquí, hay dos bandos. El mundo entero está bajo el maligno, mas nosotros somos de Dios, ¿cierto? A pesar que vivimos en el mundo, el cual está bajo el maligno. Entonces, ¿qué significa el maligno? ¿Quién es el maligno? Es el diablo, ¿cierto? El enemigo. ¿Y qué significa maligno? Maligno es el malo, el vil, el asqueroso, el hediondo. Escuchamos la semana pasada lo que significa vil, hediondo, asqueroso, sucio, despreciable. Eso es lo que significa la palabra maligno, miserable. Entonces, así es el diablo y todo lo que él hace. Miserable, asqueroso, mentiroso, todos los malos atributos que a usted se le ocurre en su cabeza, todo eso se lo podemos atribuir al diablo. Entonces, el apóstol Juan dice, todo el mundo está bajo el maligno. ¿Y de dónde lo sabemos? Porque Jesús mismo, cuando fue tentado por el diablo, eso lo relata Mateo en su evangelio, cómo vino el diablo para tentar a Jesús y ofrecerles cosas, ¿cierto? Y en una de esas cosas que el diablo le ofreció, le dijo, le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria. O sea, todas las naciones y todo lo hermoso que Dios creó, todo lo brillante de los reinos, toda la prosperidad de los reinos. ¿Y qué le dijo el diablo a Jesús? Mira, todo esto yo te lo ofrezco a ti. ¿Qué te parece, Jesús? Con una condición, solamente te tienes que hincar y adorarme. Una sola vez. ¿Qué te cuesta? Y todo esto será tuyo. Entonces, el diablo no puede ofrecer algo que no tiene, ¿cierto? Como usted tampoco puede ofrecer un pan que no tiene. Uno ofrece lo que tiene. Entonces, ya sabemos que el diablo es el dueño de todas aquellas cosas, pero solamente un dueño temporal.
solo temporal. Pero no nos vamos a meter en ese ámbito porque eso no es el tema de hoy. Entonces el diablo le ofrece todo eso a Jesús y por eso Juan, que era el discípulo de Jesús, él sabía todas esas cosas. Jesús tiene que habérselo explicado. Entonces por eso él le escribe en su carta: sabemos que todo el mundo está bajo el maligno, mas nosotros somos de Dios. El siguiente verso que vamos a leer se encuentra en Efesios capítulo 6, los versos 10 al 12, donde dice así: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuevamente, la palabra nos deja en claro: nosotros y las acechanzas del diablo que vienen en contra de nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se fijan? Aquí el apóstol define al maligno, describe al enemigo. Y 4 veces dice: y nosotros estamos en contra, ¿cierto? Cuando alguien está en contra es porque estamos en el lado opuesto, ¿cierto? Como cuando dos armadas se juntan, cuando dos ejércitos pelean, el uno contra el otro, jamás se van a unir, ¿cierto? Siempre van a estar en contra porque hay una lucha, hay una guerra. Entonces esa es la guerra en la cual nosotros estamos. ¿Y contra quién es la guerra? El apóstol dice: no es contra personas, no es contra carne ni sangre. Y si no es contra personas físicas, pero sí es contra espíritus que no tienen cuerpo físico de carne y sangre, pero sí los ocupan. Cuando uno echa fuera un demonio es porque hay un espíritu que ocupa el cuerpo humano. Entonces, ¿quiénes son estos? Aquí dice: contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, contra las huestes espirituales de maldad. Y más encima nos dice dónde se alojan: en los lugares celestes. La Biblia nos revela que hay 3 cielos por lo menos. Tenemos el cielo de nosotros que vemos, ¿cierto? El firmamento, que dice también la palabra, donde están las estrellas, el sol, las nubes, los pajaritos, todo lo que nosotros vemos, el firmamento nuestro es el primer cielo. Dios habita el tercer cielo, donde está la gloria de Dios, los ángeles. Y entre medio está el segundo cielo, donde opera el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Entonces el diablo no tiene libre acceso al último cielo, porque de allá, dice Apocalipsis, él fue lanzado fuera. Pero ellos operan como entre medio, ¿cierto? Entonces ellos bajan aquí a la tierra para hacer sus planes, para guerrear contra nosotros, los hijos de Dios. Pero a través del estudio se van a dar cuenta que el problema principal no somos nosotros. Se van a dar cuenta contra quién es la lucha principal. Pero nosotros, dice aquí el apóstol, tenemos que presentar lucha. No hay cristiano, como le dijera, no hay cristiano soldado, porque todos debemos ser soldados, relajado en la playa. Eso no existe. No existe un soldado en un ejército que diga: bueno, todos van a la guerra, yo no, yo me quedo, porque contra mí no es. Luchen ustedes, yo disfruto la victoria que ustedes ganen, ¿cierto? No, así no funciona. Todo cristiano está en una lucha. Todos estamos involucrados. Entonces hay que tomar conciencia que mi esposo no puede luchar por mí, ni yo puedo luchar por él. Ni nosotros los pastores podemos ganar sus luchas, porque usted las tiene que ganar solito. Nosotros solamente enseñamos cómo se ganan, y la enseñanza la aplicamos nosotros, y ustedes también la tienen que aplicar para ser victoriosos en Cristo Jesús.
Entonces ya sabemos quién es el maligno, quién es el enemigo. No son carne ni sangre, no es su esposa, su esposo, su suegra, su suegro, los compañeros de trabajo. Esos no son los enemigos. Ni los que le tienen mala, no. Ellos no son el maligno, es el diablo. Por eso dice en Efesios 6, el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que pueden apagar todos los dardos del fuego del maligno. Acá nos explican cuál es el arma del enemigo. Y el arma del enemigo en este verso, ¿qué es lo que es? Son los dardos de fuego. Son flechas de fuego. Yo creo que más de alguno, o quizás todos hemos visto alguna película donde hay dos ejércitos que se enfrentan, y en historia uno estudia también eso, que cuando en la antigüedad venían los arqueros, ¿cierto? Ellos tenían unas flechas y adelante tenían algo inflamable y luego los metían al fuego, ¿cierto? Y cuando daban la orden, todos los arqueros, ¡pum!, era toda como una avalancha de flechas encendidas que le tiraban al ejército opuesto, porque ellos usaban escudos de madera en la antigüedad. Entonces la flecha estaba destinada, si no logran tocar el cuerpo, porque ellos usaban unos escudos de cuerpo entero, entonces ellos levantaban el escudo y la flecha tocaba el escudo de madera y se suponía que se inflama para que ellos queden al descubierto y la siguiente flecha ya mata al soldado. Entonces, esa arma que el diablo usa son flechas encendidas que él nos tira a nosotros. ¿Y qué son estos dardos del diablo? Son mentiras, tentaciones, dudas, preguntas, y todas las dudas se dirigen a este libro, que se supone que usted lo lleva en su corazón. Todas las dudas que el diablo nos tira es para hacernos dudar de la palabra de Dios. Todos los pensamientos que nos mete, las preguntas que uno tiene. Oh, ¿será tan malo una mentirilla, una mentira blanca? ¿Será pecado? ¿Cierto? Son dudas que tira contra la palabra del Señor. Entonces, todas esas cosas están para debilitarnos a nosotros, para hacer que nuestro escudo de fe se vaya encendiendo, se vaya debilitando, se vaya destrozando, vaya desapareciendo. Y yo creo que todos nosotros hemos experimentado eso, que de repente tenemos harta fe, ¿cierto? Chuta, en el culto declaramos: con mi Dios yo venceré, yo saltaré los muros, ¿cierto? Venceré al enemigo. Pero cuando ya en el día, entonces como que de repente la duda aparece, ¿cierto? Señor, tú eres mi proveedor. Y cuando no hay, todavía podré declarar: Señor, tú eres mi proveedor. ¿Me entienden? Entonces son esas dudas que vienen en nuestro diario vivir. O cuando uno ora, cualquier cosa, se levanta de la oración y uno mismo se dice: ¿y si no pasa nada? Y viene el diablo y dice: si ya pediste tantas veces no ha pasado nada, ¿qué crees tú que Dios te va a escuchar a ti? A lo mejor va a escuchar al hermano tanto, pero a ti no, tu oración llega al techo, ni cruza el techo. Y todas esas cosas le cruzan a uno por la mente. Entonces ya saben dónde aterrizan esas cosas. Entran por acá cuando es algo verbal, y si nadie lo dice es porque uno escucha una voz interna. Por eso yo oré delante: apagamos la voz del diablo, porque nosotros escuchamos 3 voces: la voz de nosotros mismos, el pensamiento; la voz del diablo, el pensamiento que él nos implanta, ¿cierto? O la voz de Dios. Entonces la voz del diablo hay que apagársela constantemente para no escuchar lo que él nos quiere decir y no hacerle caso a sus flechas. Bien, entonces ahora sabemos cuáles son estas armas que el enemigo tira, y todas estas están destinadas para apartarnos de Dios. Nada de eso es para nuestro beneficio.
Todo lo que viene del diablo es para darnos a nosotros una imagen equivocada de Dios o una imagen equivocada de nosotros mismos. Porque hay gente que se creen tan justos, tan buenos, que no necesitan de Dios, ¿cierto? No, pues yo no le hago mal a nadie, yo le ayudo al pobre, yo hago buena obra de caridad, me preocupa por uno, por otro. No, yo no necesito de Dios. Pero necesitan de Dios para recibir perdón de sus pecados, porque sin Cristo ninguno está perdonado. Todos tienen que pasar por Cristo, que es el único camino al Padre. Y después están los otros que piensan, oh no, yo soy miserable, yo soy pobre, ¿qué se va a fijar Dios en mí? No, pues yo casi no tengo tiempo para Dios, tanto que tengo que trabajar, pues si tengo que sostener mi familia, y si no voy a la iglesia, Dios ya no me va a mirar, ya no me va a querer, ya no me va a amar. Muchas cosas. No, yo soy indigno, yo el miserable, el más chiquitito, el más pecador, yo que siempre tengo mis dudas. Pero nadie dijo que usted tiene que venir perfecto al Señor. Todos nosotros venimos con todas nuestras imperfecciones y en el camino el Señor las va ordenando. Así que no hay por qué apurarse. No hay que apurarse, pero tampoco hay que quedarse, ¿cierto? Por eso es importante la guía del Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a cada uno de nosotros según la velocidad que podemos andar, ¿cierto? Eso es muy importante, mis amados, porque cada uno de nosotros tiene una velocidad diferente. Es como una carrera, no voy a decir la carrera de los atletas, es una carrera de colegio. Porque en el colegio ninguno es atleta. Y en educación física, cuando el profe dice, ya vamos a correr 500 metros, unos corren más rápido que otros, ¿cierto? Según la velocidad que cada uno puede. Y la nota la van a recibir según cómo corrieron. Está bien. Si mi hijo, por ejemplo, no logra correr más, ¿le voy a pegar yo porque le dieron un 4? No. Todo lo contrario, quizás le digo, bueno, entrena un poquito para que te dé un poco más a la otra, pero no le voy a pegar porque se sacó un 4. Entonces así es Dios con nosotros. Él tiene su velocidad con cada uno y tenemos que respetar esa velocidad. Por muchas veces que las esposas quieren apurar al esposo o al revés, no podemos apurar a nadie, porque esa es obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos orar. Eso es trabajo de uno, pero la Biblia dice, todos los que son guiados, dice en español, pero en el original no dice guiados, todos los que son empujados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, empujados, ¿cierto? Entonces a algunos el Espíritu Santo los apura y con otros que son más pesados, ahí le cuesta un poquito más. Porque lo que pesa es la carne, pero no nos vamos a meter ahí. Es un entre paréntesis. ¿Por qué a algunos el Espíritu Santo le cuesta más? Porque la carne pesa, ¿cierto? No la carne física. Ustedes saben a cuál carne me refiero. Bien, entonces ya sabemos quién es el enemigo, sabemos las armas que él usa para apartarnos de Dios y para apartarnos también de nuestro servicio a Dios. Porque no solamente nos aparta de Dios, sino también nos roba el servicio a Dios. Yo creo que cada cristiano en algo debe servir a Dios. Si usted no hace nada para servir a Dios, yo no sé, cuando llegue arriba, no va a tener recompensa. Va a ser salvo, pero también hay que tener alguna recompensa. Y no es solo por la recompensa, mis amados. El que de verdad ama a Jesús va a querer servirle. Como cantamos recién, hazme un siervo para tu gloria. Y los siervos tienen una relación con el jefe, ¿cierto? Aquí mi hermano Rubén tiene trabajadores, ¿cierto? Entonces en la mañana vienen ellos y usted les dice lo que tienen que hacer. Porque si usted no les dice qué hacer, los muchachos no saben nada a veces. Hay que guiarlos, hay que decirle el proyecto, hay que decirle qué proyecto tomé para que ellos ejecuten. Y así también es con Dios. Dios tiene sus proyectos en la iglesia y con su vida,
Pero si usted no se integra en ese proyecto, si usted no tiene una conversa con Dios para que el Señor se lo comunique, ¿cómo lo va a saber? Va a pasar 50 años sentado sin hacer nada para el Señor. ¿Por qué? No porque no sepa lo que hay que hacer, sino porque usted no ha tenido un encuentro en la casa con el jefe de la obra. Pero cuando uno tiene un encuentro con el jefe de la obra y entiende que nosotros somos siervos de Jesús, entonces se va a poner los guantes, se va a poner los zapatos de trabajo, se va a poner todo lo que necesita y se va a poner mano a la obra, ¿sí? Entonces ningún flojo debe haber en el reino de Dios. Todos estamos llamados a colaborar en cualquier cosa que sea, comenzando en primer lugar, el trabajo principal es la oración. La oración intercesora por otros. Ese es el trabajo principal que todos nosotros tenemos porque somos todos real sacerdocio. Y ese es el trabajo principal, mis amados. Ministrar a Dios en oración, en ayuno, en alabanza, en adoración. Y no solo aquí en la iglesia. Aquí solamente venimos a practicar un poco. Es cada día en casa donde usted trabaja, donde usted anda. Tómese un tiempito, apártese, busque al Señor, alábele, glorifíquele y ore por otros. Ese es el primer ministerio. Y luego puede preguntar en la iglesia, ¿para qué soy bueno? Porque para cada uno Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones para poder trabajar en la iglesia. Entonces, lo que hace el diablo con todos esos ataques es alejarnos de Dios y alejarnos del servicio al Señor. Entonces, ya estamos detectando un poquito en esta mañana lo que él hace. Y ahora vamos a leer 2 de Corintios 10, los versículos 3 al 6. 2 de Corintios 10, 3 al 6, donde dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora se trata de nosotros. Nuestras armas, fíjense, no son carnales, sino son poderosas en Dios. O sea, nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se fijan? En primer lugar, aquí dice, nuestras armas son poderosas. En el versículo anterior que leímos, podemos apagar todos los dardos del enemigo, todos, mis amados. Dios nos ha dado una capacidad, si tenemos una relación íntima con Dios, de apagar todos los dardos del enemigo, no dejar pasar ninguno. ¿Cuándo pasan los dardos a nuestra vida? Cuando nuestra protección es débil. Entonces pasan los dardos. Y aquí dice, nuestras armas son poderosas en Dios para destruir. Para destruir. ¿Y qué hay que destruir? Fíjense, nosotros no tenemos que destruir al diablo, ni tampoco tenemos que destruir a los demonios. A ellos solamente tenemos que echarlos fuera. Pero hay otra cosa que tenemos que destruir. Y aquí nos explica exactamente lo que hay que hacer para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Y dónde hay argumentos? Aquí, en nuestra mente, están los argumentos. Y más encima dice, y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios, y ese está en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, todo lo que se levanta en mi cabeza, en mi mente, toda altivez, toda rebelión, todo argumento, toda fortaleza que se forma, porque por ejemplo yo digo un ladrillo es un argumento. Cuando yo junto ladrillo con ladrillo con ladrillo y lo encemento, ¿cierto? Le estoy levantando una fortaleza,
una muralla y después difícil penetrar. Pero cuando tengo un solo ladrillo es fácil tirarlo para afuera, para el lado, ¿cierto? Pero cuando ya hay una fortaleza, que es un muro grueso, que yo alimenté con mis dudas, con mis argumentos, con mi rebelión, con mi terquedad, con mis propios pensamientos del mundo, entonces se forma un muro. Y cuando me hablan de la palabra de Dios, no me da ni frío ni calor. Como que no me están hablando a mí. Claro, porque no pasa, no traspasa la fortaleza que tengo aquí en mi mente. Por eso muchas personas no entienden la Biblia o se quedan dormidos porque su mente está cautiva. El enemigo ha logrado de embaucar la mente con tantas cosas y no solamente argumentos y dudas y preguntas a Dios, sino también con mucha información. Y de esa información viene del mundo, ¿cierto? Viene de la tele, viene de las películas, viene del celular, viene de las copuchas. La mente está llena. Y de repente nos da el Alzheimer. ¿Por qué? Porque la mente está sobrecargada, ¿cierto? Entonces hay que cuidar la mente. Por algo el apóstol Pablo dice, renueva tu mente, cuida tu mente, ponte el yelmo de la salvación para que todas esas dudas que vienen de afuera del mundo no penetren. Todo lo que el mundo de hoy ofrece en cuanto a la ciencia también, quieren explicarlo todo. Y el Señor en el cielo, dice la Biblia, se ríe de ellos. Mira, otro que se levantó a decir una idea necia, ¿cierto? Necia. Como Darwin, que ustedes saben que él fue el que se le ocurrió la teoría de la evolución. Y cuando hace ver toda su teoría, que nosotros venimos de una primera célula, que después el renacuajo y después, qué sé yo, el sapo y después no sé cuál sigue, finalmente el mono y ahora nosotros. Tremendo. Yo nunca he ido, y eso siempre yo me preguntaba, ¿cómo que de repente terminó todo eso? ¿Por qué el mono que está en el zoológico no siguió evolucionando? ¿Cierto? Yo nunca he visto a nadie en el zoológico conversando con el tío que está ahí porque ya evolucionó. No, de repente todo eso se quedó ahí nomás. Pero al final de su teoría Darwin pone, estoy totalmente impresionado con el puro ojo del ser humano. Está tan complejo, tan extraordinario, tan fantástico que debe haber un creador. Y con eso echa abajo toda su teoría. ¿Se dan cuenta? Y así muchos. Pero todo eso se lo enseñan a los niños en el colegio. Para desde chiquitito, pervertir su mente. Y con todo lo de hoy, que no lo quiero ni nombrar, lo de todas las desviaciones que tenemos hoy en día, en cuanto a la familia, a la vida sexual del ser humano, todo eso, ¿cómo son los niños de hoy? ¿Cómo tenemos que protegerlos? Y cómo tenemos que protegernos nosotros mismos y enseñarles a ellos cómo protegerse de aquí en adelante. Porque usted no es eterno con sus hijos, como nosotros tampoco. Ellos tienen que tomar su propia responsabilidad. Así que esto lo que nosotros tenemos, nuestras armas, tenemos que aplicarlas en primer lugar con nosotros mismos. ¿Se fijan? No ganamos nada contra el diablo. Yo conozco gente, se tiran, le gritan, lo reprenden, lo mandan al abismo de los abismos. Tantas cosas que se les ocurre. Y yo a veces pienso, los demonios deben estar ahí, pensando, mira, síguele muchachos, síguele. Ni siquiera no le da ni frío ni calor. Porque los que más gritan a veces no tienen ni siquiera autoridad. Entonces es fácil ordenarle algo que yo no veo, no sé ni siquiera si está. Pero aplica a tu mente. Revisa tu mente, tu propia mente. ¿Cuántas cosas hay ahí adentro que le desagradan al Señor? ¿Por qué no comenzar por ahí? Porque esa es la verdadera lucha. Nuestra verdadera lucha no es
contra lo que está afuera, sino contra lo que está en nuestra mente. Entonces, este verso nos dice, nuestras armas son poderosas para derribar esas fortalezas. O sea, usted mismo lo puede hacer a través de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que es la espada que penetra hasta adentro y empieza a separar lo carnal de lo espiritual y empieza a separar, dice, a los tuétanos, ¿cierto? Separa todo, es la palabra de Dios. Y luego en el verso que leímos dice, porque toda la altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. Así que la lucha verdadera, mis amados, es contra la palabra de Dios, contra el conocimiento de Dios. Por eso durante siglos y siglos la humanidad estaba privada de la palabra de Dios. Porque antes de la reformación de Lutero, 500 y tanto años atrás, solamente estaba la Iglesia Católica, ¿cierto? Ellos no usaban la Biblia. La gente se tenía que quedar con lo que el sacerdote dice y nada más. Y cuando Lutero vino y dijo, la gente necesita leer por sí mismo, dijeron, no porque lo van a malentender, no porque se nos viene abajo nuestro negocio. Trataron de lo más que pudieran de alejar la Biblia de las personas. Pero gracias a Dios que ahora todo el mundo tiene palabra, todo el mundo está en todos los idiomas disponibles. Y las poquitas tribus que hay, ya hay misioneros por ahí que van traduciendo a sus idiomas. Y todo el mundo tiene acceso ahora a la palabra de Dios. Porque el enemigo lo que más ha querido, alejar la palabra de Dios de nosotros los seres humanos. Porque Él sabe que si viene el conocimiento de Dios a mi vida, entonces voy a convertirme a Jesucristo y voy a salirme del gobierno del maligno, porque eso es lo que Jesús hace. Nos toma del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de Dios y nos da una vida nueva, una vida eterna. Entonces podemos dar gracias al Señor por el gran privilegio que tenemos de poder tener el conocimiento de Dios. Entonces, ese conocimiento de Dios, tenemos que saber, tiene que ser explicado por el que escribió el manual. Porque cuando uno compra cualquier artefacto eléctrico o electrónico, viene con un manual. ¿Y quién escribió el manual? El que inventó la máquina. Entonces, el que inventó la máquina la vende con el manual, porque él sabe cómo funciona. Si no hay manual, no sabemos qué hacer, cuál botón apretar. Y uno empieza apretando y se descontroló la máquina y no funciona. Entonces le culpamos al que la inventó. No, porque no hemos leído el manual, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es leer bajo la inspiración del que escribió la palabra, el Espíritu Santo. Por eso la canción de delante es tan importante. Cuando cantamos, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, háblame. Porque sin Él no vamos a entender. Tendremos un conocimiento muerto, pero eso no va a revolucionar nuestra vida. Por eso la obra del Espíritu Santo es tan importante y toda la Biblia está lleno de la importancia de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces la lucha verdadera es contra el conocimiento de Dios y contra nuestra obediencia. Porque cuando uno conoce verdaderamente a Dios, y escúchenme muy bien, cuando una persona conoce verdaderamente a Dios, automáticamente quiere obedecer. Automáticamente va a querer obedecer la palabra de Dios. El que no quiere obedecer la palabra de Dios es porque en verdad no ha conocido a Dios o ha conocido así un poquitito. Y quiero decirles que la estrategia del diablo siempre es la misma, porque él no es creador, él es solo imitador.
Él no se le ocurre nada bueno. Entonces, por eso vamos a ir a Génesis ahora para ver cómo comenzó todo, porque así mismo sigue siendo. En Génesis, capítulo 3, el verso 1. Ahí nos explica el Señor cómo fue la caída de Adán y Eva, ¿cierto? Y cómo empieza toda esta conversación del diablo. El diablo se acerca a Eva y en el capítulo 3, en el verso 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y sabemos que ese fue el diablo que se metió en la serpiente, ¿cierto? Con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. O sea, el diablo no vino con algo propio suyo, sino que vino con el primer flechazo, la duda, la pregunta. ¿En verdad te dijo Dios que vas a ser un gran hombre de Dios? Mírate, ¿en verdad Dios, tú crees que Dios te va a llamar a ti a un ministerio? No, a ti no. Escuchaste mal. Entonces así vino donde Eva, con que Dios ha dicho. Y Eva, ¿qué hizo? Escuchó, ¿cierto? Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. O sea, Eva le responde. Y ahora viene lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¡Piu! Segundo flechazo, una mentira, una contradicción. O sea, lo que Dios dijo, el diablo lo contradijo. Y le dice, no moriréis. ¿Qué sigue? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En primer lugar, la mujer prestó atención a los dos flechazos que el diablo le tiró. Con que Dios ha dicho, no moriréis. O sea, una duda y una mentira, una contradicción. Le puso oído y también pensó, porque Eva se puso a pensar. Y más encima se puso a exagerar, porque Dios nunca le dijo no toquen el árbol. O sea, se fijan, al tiro en sus pensamientos empezó como a divagar. No, ni siquiera hay que tocarlo. Luego le entró la curiosidad, ¿cierto? Le entra la curiosidad. Porque dice aquí, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, quiere decir que ella se paró, estaban los dos ahí, y vio, y pensó, está bueno para comer, y para alcanzar sabiduría. Y luego dice, codició el fruto, porque dice aquí, codiciable. Entonces son 4 errores que ella cometió. Pero el error más grave fue de dejar que entren los 2 flechazos que el diablo usó, porque eso enseguida la debilitó en su obediencia, ¿cierto? Entonces, tenemos que cuidar nuestra mente de los flechazos del enemigo, porque asimismo viene hasta el día de hoy. Y lo increíble, que no solamente ella pecó, ella desobedeció, sino que también hizo desobedecer al que tenía al lado. Y asimismo sucede hoy. Cuando cada uno de nosotros desobedece en cualquier cosa, también ensuciamos los que están a nuestro lado. También afectamos a los que viven alrededor de nosotros, nuestra familia, la iglesia, los compañeros de trabajo, los hermanos,
Eso afecta. Por eso el apóstol habla de las manchas en nuestro ágape, en nuestro amor. Las manchas en el amor de la iglesia son esas cosas. Que cuando hay gente que no obedece a Dios, automáticamente debilita también al otro y a veces lo incita a hacer lo mismo. ¿Cierto? Entonces por eso tenemos que cuidarnos mutuamente. Si uno dice, no, mejor quedémonos en casa hoy que está lloviendo. Usted dice, no, tenemos un compromiso con el Señor. No diga, sí, total, también me duele la pierna, me tira la rodilla, quedémonos mejor, ¿cierto? No, que hace mucha calor. Menos mal que ahora pusimos un aire acondicionado para el verano, para que nadie tenga que quedarse en la casa porque hace mucha calor. Entonces cuando hay que servir al Señor no hay que usar de excusas, ¿cierto? Todo lo contrario, la Biblia dice, anímense mutuamente, exhórtense, anímense a las buenas obras y al amor. Todo eso tenemos que hacerlo, no echarnos abajo el uno al otro. Así que en conclusión podemos decir, cuando usted piensa, opina y vive según el mundo, automáticamente usted invita al diablo a su vida. Pero si usted piensa y opina y actúa según la palabra de Dios, automáticamente invita a Dios a su vida. Entonces cada uno tiene que definir, y esa definición es a diario. ¿Quiero andar hoy con Dios o me hago el aliado con el otro? Porque cada vez que nosotros pecamos voluntariamente, estamos invitando lo que Él trae, las influencias del enemigo. Hasta demonios entran a nuestra vida. Y luego uno se siente presionado. Y luego uno piensa, pero ¿por qué no puedo avanzar? ¿Le ha pasado que de repente se siente así como anestesiado en la vida? Como que quiere pero no puede. A pesar que quiere. Y uno se pregunta, pero ¿por qué no puedo? Yo conozco gente que no pudieron abrir ni su boca para orar. Y necesitaron liberación de esa influencia demoníaca que le cierra a uno la boca para orar. Hay gente que no alcanza a levantar un brazo en la adoración a Dios. No porque no quisieran, pero algo los mantiene siempre abajito, siempre opacado. Entonces necesitamos la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo. Y necesitamos aplicar aquí la palabra de Dios en nuestra mente para derribar toda la fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque la palabra dice, el profeta, mi pueblo fue destruido porque le faltaba el conocimiento de Dios. Y eso es hasta el día de hoy. Porque muchos cristianos están siendo destruidos. Gente que ha caminado por años con el Señor, de repente están en el mundo. Porque no han conocido verdaderamente. No han logrado a mantener su mente libre. No han logrado renovar su mente y se han aliado con el enemigo. Han permitido la influencia del enemigo en sus vidas. Y tarde o temprano, el apóstol Pablo dice, serás preso de aquel a quien obedeces. Por eso es mejor obedecer a Dios, aunque me cuesta. Aunque me cuesta, pero es mejor obedecer. Si el Señor dice no, entonces no. Aun cuando mi carne dice que sí, porque esta es la otra lucha, pero esa no la vamos a tratar hoy. La carne contra el Espíritu. Hágale caso al Espíritu y vivirá. Porque si uno le hace caso a la carne, de cierto moriréis, dice la palabra del Señor, espiritualmente. Así como Eva y Adán murieron espiritualmente hablando, asimismo uno atrae muerte espiritual cuando desobedecemos a Dios. Entonces la lucha principal que el diablo tiene es a través de nuestra mente contra el conocimiento de la palabra de Dios.
no es tanto contra nosotros mismos, porque nosotros para Él no somos muy importantes. Pero sí, el conocimiento de Dios es importante, porque Él sabe que si todos nosotros estamos llenos del conocimiento de Dios, vamos a ir y vamos a afectar a otro con ese conocimiento, y a otro, y a otro. Y vamos expandiéndonos. Y eso es lo que Él no quiere. Él quiere llevarse a cada uno al infierno junto con Él, porque Él ya sabe cuál es su fin. Pero nosotros también sabemos cuál es nuestro fin. Por eso hay que seguir la carrera hasta el final, ¿cierto? Hasta el final. Entonces, grábese muy bien. Si usted detecta en su mente pensamientos, altivez, rebelión en contra de la palabra de Dios para desobedecerla, eso viene de la fuente maligna, asquerosa, hedionda, despreciable. No le haga caso. Someta su mente a la obediencia de la palabra de Dios y va a ser bendecido y será de bendición. Porque ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y para finalizar les quiero leer el Salmo 19. Salmo 19 a partir del verso 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto o el mandato de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. En estos pocos versos se nombran 5 aspectos de la palabra de Dios. Dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto o el mandato de Jehová y los juicios de Jehová que están escritos en la Biblia. Todo eso está perfecto. Todo eso está limpio, puro, alumbra los ojos, alegra el corazón, hace sabio al sencillo y convierte el alma. Esto es precioso. Hoy no tenemos tiempo para profundizar en estos versos, pero yo se los aconsejo para su casa. Tome el desafío durante esta semana. Tome este capítulo 19 de los Salmos. Y por favor, léalo cada día en voz alta. Léaselo usted mismo. O léaselo mutuamente si tienen confianza en casa. Porque no todos tenemos la confianza de leernos mutuamente la Biblia, ¿cierto? Pero hasta nosotros, yo le digo con mi esposo, cada uno prefiere apartarse a solas con Dios. Y quizás es mejor así. Pero es importante declararlo con la boca. Porque cuando usted declara estos versos, está declarando la verdad de Dios en su vida. Entonces, cuando yo leo estos versos, yo digo: la ley de Jehová es perfecta para mí, convierte mi alma. El testimonio de Jehová es fiel y que me hace sabio porque yo soy sencillo. El precepto de Jehová es puro y va a alumbrar mis ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Yo temo a Dios. Y uno hace su propia declaración, ¿cierto? Y cuando dice: los juicios de Jehová son verdad, deseable más que el oro. Entonces yo digo: sí, Señor, más que mucha plata. Porque oro no tenemos mucho, ¿cierto? Porque casi todo lo que nosotros usamos está hecho de otra cosa. No es oro, porque si lo roban. No, uno compra lo más barato por 2,000, 3,000 pesos, pero parece oro, uno la usa de vez en cuando y ya, si lo roban no importa, ¿cierto? Pero ellos tenían oro. Y el salmista dice: más deseables que oro, que mucho oro. Por eso yo lo cambio por dinero, bienes materiales. Entonces cuando yo le digo: Señor, mucho más que plata, mucho más que bienestar, yo solo deseo tu palabra, porque yo lo deseo.
¿Usted lo desea? ¿O le carga cuando hay que leer? Chuta, otra vez se demoraron. Yo creo que no, ¿cierto? Yo quiero creer que todos deseamos la palabra de Dios. Pero sin embargo les hago la pregunta: ¿cuántos minutos en el día se dedica a lo que usted desea? Cuando alguien desea algo, tiene tiempo. Cuando uno desea comerse, qué sé yo, un rico churrasco, tiene tiempo para ir hasta la punta del cerro para comprarlo. Cuando uno desea, por ejemplo, tener uñas hermosas, ¿cuánto te demoras, Helen? Como 1 hora. 1 hora ahí poniéndola para que la hermana haga uñas lindas, ¿cierto? Cuando uno quiere un masaje, tiene media hora o 40 minutos para tirarse ahí para que le anden masajeando, para que uno se sienta mejor. Tiene tiempo, ¿cierto? Cuando uno se quiere relajar, pasa de una serie a la otra serie, porque ya no son películas, ahora son series, ¿cierto? Y yo supongo que esas son a largo plazo, ¿cierto? Sí, y uno se pegó, no, tengo que ver lo siguiente, y lo siguiente. Y de repente son las 4 de la mañana y uno no sabe cómo pasó el tiempo. Pero Señor, yo deseo tu palabra. Así que Señor, perdónanos cuando quizás hemos sido un poco mentirosos. El Señor está listo para perdonarnos. Pero usted puede tomar hoy una buena decisión de decir: Señor, esta Biblia la voy a gastar. Porque la Biblia no es para que usted la conserve hermosa sin rayarla, porque es la Biblia. No, la Biblia es para que se gaste, para que se desarme, para que usted la raye, para que usted la pinte, para que la lleve a cualquier lado, ¿cierto? Pero yo les aconsejo, sea honesto con el Señor. Lea el Salmo 19. A ver, ¿cuántos se comprometen de verdad leerlo? Por favor, le va a hacer bien, le va a hacer bien. Léaselo en voz alta y va a ver cómo produce cambio en su corazón. Así que vamos a orar y vamos a proceder a lo importante para nuestro hermano Alfonso. Después de la oración, vamos a ir todos al anexo, donde tenemos la piscina preparada para bautizar a nuestro hermano Alfonso, y luego vamos a volver todos acá para tomar juntos la cena del Señor, ¿ya? Así que puestos en pie vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque sabemos, Señor, que es tu palabra la que nos sostiene cada día. Es tu palabra la que es la verdad eterna. Es tu palabra, Señor, la que es lo más valioso que tenemos en esta vida. Perdónanos, Señor, si muchas veces quizás lo hemos sabido, lo hemos dicho, pero no lo hemos practicado, no lo hemos demostrado con hechos, Señor. Permite que en esta semana podamos tener un cambio de actitud en cuanto a tu palabra. Podemos, Señor, demostrarte que de verdad la deseamos, más que el oro, más que cada cosa de este mundo, Señor. Que tu palabra nos llene, que tu palabra nos cambie, porque esa es tu palabra, Señor. Es la espada que penetra en nuestras vidas. Y por eso te agradecemos, te exaltamos y te honramos, Señor. Y no le permitimos al diablo que robe esa palabra que hemos recibido hoy, sino que queremos guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón, agradeciéndote, Señor, los cambios que tú estás produciendo en cada uno de nosotros. Gloria, honra y alabanza a ti, Señor Jesús. Amén.